Así que bueno, Santi, te damos la palabra para que comiences. Bueno, estoy cargando el PowerPoint. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en el cuarto encuentro, penúltimo, ¿sí? Y la idea de hoy es poder empezar a pensar, ¿sí? Algo de lo que es el paradigma de la complejidad en el deporte. Sí, mi computadora lo permite, ¿eh? Me parece que no está muy de acuerdo. ¿Se ve fluida la presentación o no? Se ve bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver entonces cómo continúa esto. Bueno, nosotros ya hemos trabajado esta diapositiva que de alguna manera hace como cierta comparación entre lo que nosotros situamos como un paradigma clásico y paradigma complejo. Acá lo interesante, ¿sí?, es que existe en el pasaje de un paradigma a otro una transformación que implica empezar a pensar al ser humano desde otro lugar. En el deporte, tradicionalmente, estamos hablando de la columna acá de la izquierda, ¿sí? Donde, por ejemplo, nosotros podemos hablar de procesos cognitivos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la acción va a estar guiada, ¿sí?, por la decisión racional, ¿sí? Esto es interesante, ¿por qué? Porque este paradigma llega, o más bien llega como a su cenit, si se quiere, con la metáfora del ordenador, ¿sí?, que nosotros también en el segundo encuentro lo habíamos visto. ¿Por qué sitúo, digamos, la cuestión de los procesos cognitivos? Porque a mí me interesa señalar, creo que es interesante que podamos señalar este hecho en el punto en que estamos hablando de diferentes psicologías que pueden relacionarse con el deporte, ¿no? Entonces, fíjense que cuando hablamos de toma de decisión, siempre estamos hablando de un proceso racional para resolver un problema. Ahora bien, la psicología del deporte, como vimos el último encuentro, así bien convencional, sostiene este punto de vista, ¿no? Sostiene esta teoría que viene derivada de lo que es la teoría de la información de Claude Shannon y tiene, digamos, su origen, ¿sí?, esta metáfora del ordenador tiene su origen dentro de lo que son las ciencias cognitivas, ¿sí? Y esto es interesante como para empezar a pensar y a aclarar. Francisco Varela, ¿sí?, que es, podríamos decir que es un filósofo, que él mismo se enmarca dentro de las ciencias cognitivas y que entre otros ha trabajado con Humberto Maturana, tiene un libro muy interesante, dos libros muy interesantes, uno que se llama De cuerpo presente y otro que se llama Conocer, y él ahí hace unos señalamientos que yo creo que están buenos para psicólogos, psicólogas, profes, gente que le interese, digamos, las neurociencias. ¿Por qué?
Porque dentro de lo que es el proyecto de las ciencias cognitivas, él sitúa tres momentos, ¿sí? Un momento que tiene que ver con el cognitivismo, el cognitivismo puro y duro, ¿tá? Donde los seres vivos son procesadores de información a la manera de la computadora. Un segundo momento tiene que ver con lo que se conoce como emergentismo, y acá es donde empieza, digamos, a modificarse nuestro punto de vista, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta idea de emergentismo nos va a ubicar ya dentro del paradigma de la complejidad, ¿sí? Dentro, digamos, de las ciencias cognitivas, y lo que va a empezar a sostener esta idea del emergentismo digamos, este concepto de procesos autoorganizados, ¿sí? ¿Por qué sitúo esto acá? ¿Por qué vengo a señalar esta cuestión? Porque generalmente cuando se habla de ciencias cognitivas, desde la psicología se reduce, digamos, todo este panorama al cognitivismo, ¿sí? Y el cognitivismo es como el primer paso, si se quiere, de las ciencias cognitivas. Y muchas veces lo que termina pasando es que las ciencias cognitivas terminan engullidas en lo que hoy se conoce como neurociencia cognitiva, ¿sí? Cuando hoy se habla de neurociencia, y fíjense que ahora lo estoy diciendo en singular, generalmente se la sitúa, digamos, como sinónimo, ¿sí? De ciencias cognitivas. Y acá lo interesante es poder mantener esta diferenciación. ¿Por qué? Porque fíjense que tanto el cognitivismo como corriente psicológica predominante, como la neurociencia cognitiva, siguen paradas en este lugar, digamos, de el ser humano como una computadora, ¿sí? Como el ser humano que piensa y toma decisiones desde lo racional, desde lo racional o desde el yo, y dentro de las mismas ciencias cognitivas, por eso les situaba a Varela, que si tienen ganas, léanlo, porque la verdad que es imperdible, atraviesan estos dos momentos posteriores al cognitivismo, que es el emergentismo, como lo decía hace un ratito, y después lo que se conoce como enactivismo. Si alguno o alguna de ustedes es lector o lectora de Brunner, seguramente estará familiarizado con esta palabra, ¿no? El enactivismo, básicamente lo que sitúa es que toda cognición es corpórea, ¿tá? Y en el libro donde Varela empieza a plantear la idea de la cognición corpórea, que se llama de cuerpo presente, es muy interesante que tira dos o tres centros, tira dos o tres referencias al psicoanálisis lacaniano, ¿sí? Tira dos o tres referencias y dice, bueno, en Francia, algunos postfreudianos como Lacan están empezando a pensar desde este punto de vista, ¿sí? Desde, digamos, una psicología sin representación, desde los procesos emergentes, desde lo que pasa en el cuerpo. De hecho, plantea en algún momento de ese libro la posibilidad de un psicoanálisis heideggeriano, ¿tá? Y sabemos ahí que Lacan tuvo un diálogo muy fluido con la filosofía heideggeriana, y sobre todo, dice Varela, que el libro ese que está escribiendo es un libro en el que él quiere hacer entrar en diálogo a la fenomenología de Merleau-Ponty con la ciencia cognitiva, ¿sí? Porque él dice a la ciencia cognitiva lo que le estaba faltando es, digamos, esta relación con la experiencia. Me interesaba plantear esto, ¿por qué? Porque, como vimos,
en aquella clase, si en la segunda clase, este paradigma del cognitivismo, ¿sí?, interno a las ciencias cognitivas, va a sufrir toda una serie de, ¿cómo decirlo?, de cuestionamientos, ¿sí?, dentro de las mismas ciencias cognitivas. Ahora, lo loco, lo paradójico de todo esto, es que todavía no se ha enterado la corriente cognitiva de que dentro de las ciencias cognitivas se la considera ya como una corriente prehistórica, ¿sí? Traigo esto porque es interesante de pensar muchas veces cómo a nosotros nos llegan, digamos, como cierta bibliografía, sobre todo de España, pensando dentro de lo que es la psicología del deporte convencional, cierta bibliografía que no solo es la única accesible en español, sino que también es una psicología la que se plantea en esos libros, muy ligada al cognitivismo. A ver, lo loco no son esos libros y esa bibliografía que tiene 30 años, ¿sí? Porque ahí estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. Y, por ejemplo, el libro este de Varela que les estoy contando, donde se hace toda esta crítica, esta tercera ola, si se quiere, de crítica, esta segunda ola de críticas al cognitivismo, está escrito en el año 92, ¿sí? Todos sabemos que un paradigma tarda. A mí lo que sí me parece como muy loco, y por lo menos para mí fue todo un problema, ¿ya? Y de hecho este curso y esto que les estoy contando ahora es una forma de investigar este problema y de dar una vuelta a este problema, es cómo desde la psicología del deporte, así más convencional, se quedó, digamos así, fuertemente anclada en este lugar cognitivo, ¿no? En este lugar del cognitivismo. Entonces, ahí es donde quiero como señalar esta idea de los procesos autoorganizados. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ya cuando se habla de procesos autoorganizados, estamos hablando ya dentro de las ciencias cognitivas de lo que se conoce como conexionismo, y el conexionismo empieza, de alguna manera, a criticar al cognitivismo dentro de las ciencias cognitivas a principios de la década del 80. ¿Sí? Un clásico, para los que les interese la psicología, digamos, de esto es La Sociedad de la Mente, de Marvin Minsky. Ahí van a ver cómo aparece toda esta idea del proceso autoorganizado y cómo una mente emerge, ¿sí?, de procesos autoorganizados. Lo que va a decir Varela es otra historia, ¿sí? Mucho más interesante, por lo menos para nosotros, porque va a ser otra forma de hablar de que la percepción y la acción son lo mismo, que es un poco la teoría de Gibson, que formula en el año 79. Y ahí es donde me parece que, por lo menos de mi punto de vista y la perspectiva de este curso, es donde nosotros tenemos que poder empezar a rastrear qué es la complejidad, ¿sí?, en el deporte, y cómo podemos poner a dialogar, digamos, la psicología, o en este punto ya me autorizo a decir las psicologías, con la complejidad. Bien, no sé si hay dudas o preguntas hasta acá. Capaz que le metí el acelerador y fui muy rápido. Los nombres que ustedes van a ver acá, ¿sí?, Ilya Prigogine y Edgar Morin, son un poco como los padres del pensamiento complejo, ¿sí? Son un poco los que acuñaron el término. Ahora vamos a ver de dónde, de alguna manera, beben ellos, como para decir, bueno, pensemos en la complejidad. Estos nombres que están acá abajo, Nicolai Bernstein, Scott Kelso, Francisco Ceiruló, Vítor Frade, Franz Bosch, Natalia Balaguer, Carlota Torrens y Wolfgang Schöllhorn, son diferentes teóricos
del movimiento, ¿sí? Acá más o menos traté de ordenarlo, si se quiere, cronológicamente, pero esto va más que nada para los profes, ¿sí? Que estén cursando, para los y las profes. Ya dentro de lo que es el entrenamiento, estos autores piensan desde lo que se conoce como el paradigma de la complejidad, ¿sí? Nikolai Bernstein es un poco como el precursor, ¿sí? Pero él piensa con algunos parámetros que después va a tomar la complejidad y van a decir, ah, esto es propio de nuestro paradigma. Como por ejemplo la idea de que un patrón de movimiento nunca se repite por igual, ¿sí? Como que cada movimiento no es idéntico, sino que lo que se encuentra en un patrón de movimiento no es la repetición, sino la variabilidad. Bien, para que se den una idea, si quieren un poquito más acá, Francisco Ceirulo es un poco, podríamos decir, uno de los padres de ese Barcelona del 2010, el Barcelona de Guardiola, porque él era el metodólogo de entrenamiento, digamos, del Fútbol Club Barcelona en ese momento, y Vítor Frade es el mentor de ni más ni menos que Mourinho, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de complejidad, que no estamos hablando de algo que, wow, es re nuevo, ¿sí? Estamos hablando de algo que en el deporte se empieza a pensar desde la década del 80 y que hoy por hoy podemos decir que está como bien establecido, por lo menos si se quiere en Europa, en España, en Portugal y en Alemania, ¿sí? De hecho, el último nombrecito que van a encontrar ahí, Wolfgang Schöllhorn, para que ustedes tengan una idea, es un poco como uno de los maestros de Thomas Tuchel, ¿sí? Thomas Tuchel es el actual técnico del Chelsea. Y Schöllhorn en ese punto ha influido en muchos directores técnicos alemanes, ¿sí? Con su metodología que se llama entrenamiento diferencial. Bien, esto es un pantallazo para que vean dónde nos estamos metiendo y por qué es tan importante, ¿no? Ahora, fíjense que acá empieza a ser interesante poder pensar la psicología desde este lugar, ¿sí? Desde un lugar donde hay interacciones, ¿tá? No hay componentes. Esto quiere decir de que vamos a pensar en una interacción del ser humano con su entorno. No vamos a estar pensando en la memoria de trabajo, en la memoria a corto plazo, que son propios de un paradigma bien cognitivo. Por ende, si estamos hablando de interacciones, vamos a ver de manera global, ¿sí? No vamos a estar trabajando por un lado la motivación, por otro lado la atención, por otro lado la concentración, etc. En ese sentido, si ustedes recuerdan el esquemita de la teoría de la comunicación, fíjense que estábamos hablando de una relación lineal, y acá nosotros vamos a tener una perspectiva de relaciones no lineales, ¿sí? O sea, no va a haber una cuestión mecanicista donde una cosa, digamos, es causa de otra, ¿tá? Sino que, bueno, vamos a estar hablando de multicausalidad. Por ende, el énfasis tiene que ser cualitativo. Por ejemplo, Varela habla de construir sentido, ¿sí? Y habitar un mundo. O sea, que la cognición básicamente es construir sentido con aquello que es mi entorno. Por ende, esto nos va a llevar a una evaluación que tiene que ver con los procesos y no con el estado de algo. Nos va a situar en un marco donde nosotros tenemos que poder hacer una lectura de la singularidad, ¿sí? Y por ende, cómo esa singularidad, un deportista X es sensible, digamos, a ese entorno donde está ubicado, ¿sí? De cuerpo presente, justamente.
si vamos a hablar de una perspectiva holista, digamos, esto no tiene que ver con el holismo entendido como algo de autoayuda, ¿sí? O con lo integral, ¿sí? Sino que tiene que ver con esa relación parte todo y todo parte, ¿sí? Que ahí, bueno, no vamos a llegar hoy, pero la idea de todo es interesante empezar a criticarla. De hecho, una línea filosófica actual, que es el realismo especulativo, critica esta idea, ¿sí? Del todo como algo que puede llegar a existir, ¿sí? De una realidad como totalidad. Por ende, vamos a estar hablando de incertidumbre en lugar de determinismo. ¿Tá? Fíjense que cualquier deporte tiene un margen mayor o menor de incertidumbre. Y cada deportista va a tener, digamos, una forma distinta, ¿sí? De lidiar con esa incertidumbre. Por ende, vamos a hablar de diferencias en oposición a la homogeneidad. Típica discusión del entrenamiento de la técnica, ¿no? Hay una sola forma y es la correcta, y de repente, qué sé yo, por ejemplo, en lo que es salto en alto, hemos visto que durante el siglo XX se modificó la técnica así de manera masiva por lo menos 3 veces, 2 o 3 veces, ahora no me acuerdo, y allí donde el paradigma clásico desde la homogeneidad ve errores, nosotros vamos a hablar de variabilidad y de fluctuaciones de los movimientos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la psicología no puede estar respondiendo a una toma de decisión lineal, a un aprendizaje lineal, ¿sí? Acá la psicología tiene que poder responder, ¿sí? En el marco de la complejidad, a la singularidad, ¿sí? Es decir, de desarrollar una sensibilidad que permita situar la singularidad del o de la deportista. No podemos aplicar la misma receta a todo el mundo. De hecho, no hay receta. Bueno, esto es un poquito, por ejemplo, un ejemplo de lo que hemos visto recién, ¿no? Como el paradigma clásico lo que situaba era que todo deportista debía entrenarse físicamente como atleta. Esto es un claro ejemplo para la gente que por esta más ligada al fútbol. Este es un libro clásico de entrenamiento, ¿sí? Fíjense cómo se llama, la preparación física del fútbol basada en el atletismo. O sea que es, digamos, un paradigma que pierde la especificidad, ¿sí? La idea justamente, desde el paradigma de la complejidad, si estamos hablando de singularidad, es desarrollar especificidad, ¿sí? Que un jugador o una jugadora de vóley no sean, digamos, atletas que luego se especializan sino que desde el vamos, ¿sí? Sean jugadores y jugadoras de vóley. ¿Tá? Y fíjense que también estamos hablando de un solo aspecto del deporte en cuestión, que tiene que ver con las capacidades condicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde la complejidad, nosotros vamos a pensar la psicología desde la especificidad propia de la disciplina, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué nivel, si se quiere, por así decirlo, de concentración requiere una disciplina? Y aún más, ¿qué es la concentración para esa disciplina, no? Por ejemplo, Frade y la escuela de Frade, que se llama la periodización táctica, ellos sostienen que en el fútbol la concentración es la capacidad de un jugador, de una jugadora, de poder sostener o mantener el modelo de juego, ¿sí? Cuando ya el jugador o la jugadora no sostiene, no puede mantener lo que le pide el modelo de juego, ahí se está hablando de desconcentración, ¿sí? De hecho, se habla de fatiga táctica. Bueno,
Esto un poquito, ¿sí? ¿Qué es lo que empieza a pasar, digamos, en el mundo de la ciencia para hablar del paradigma de la complejidad? Por ejemplo, si dentro de la física, siglo XIX o un poquito antes, se empieza a pensar el problema de la fricción, ¿sí? O sea, en un universo newtoniano, abstracto, en un plano euclidiano, sin roce, lo que se va a encontrar, aquello con lo que se va a encontrar un cuerpo en movimiento, es con cero resistencia. Ahora, en el mundo real, ¿sí? Aquello con lo que se va a encontrar un cuerpo es con el roce, ¿sí? Con la fricción. Entonces, primer problema para eh, la ciencia abstracta, ¿no? Segundo problema, ¿sí? El famoso problema de los tres cuerpos. Este es un problema clásico de la astrología. De hecho, hay una novela muy interesante de ciencia ficción que se llama El problema de los tres cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos adivinar la trayectoria de dos cuerpos en términos gravitacionales, pero cuando en ese sistema metemos un tercer cuerpo, no hay forma de adivinar, digamos, las trayectorias de estos tres cuerpos. ¿Tá? Esto, de hecho, fue uno de los problemas matemáticos clásicos del siglo XIX, que, entre otras cosas, propició, digamos, el nacimiento de la topología, ¿sí? Que es básicamente dejar de pensar la geometría desde un plano euclidiano. Las leyes de la termodinámica también, digamos, en el siglo XIX fueron como una revolución para la física de ese entonces, ¿sí? Esta idea de la disipación de la energía. La turbulencia en los fluidos es un problema que recién matemáticamente se pudo encarar con seriedad, si se quiere, o con resultados tangibles en la década del 80, ¿sí? De 1980. Eh, para los que conozcan un poco de todo este tema, ya verán que nos estamos acercando a lo que se conocen como ciencias del caos, ¿sí? Ciencias del caos que van a surgir gracias a las computadoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque la computadora no solo le dio el ejemplo a los científicos, no solo operó como metáfora para los científicos a partir de la primera mitad del siglo XX, de cómo funciona el cerebro, cómo podría funcionar el cerebro, sino que fundamentalmente permitió, digamos, el proceso de ecuaciones no lineales. O sea, ustedes piensen que las ecuaciones no lineales llevan mucho tiempo para resolver, y de repente una computadora, un proceso que quizás una persona le llevaba días, la resolvía en segundos. ¿Sí? Eh, bueno, un poco estos son algunos modelos que ya hemos visto, si se quiere. Está la teoría de la comunicación de Shannon y Weaver, la teoría de información, digamos, y el modelo de la comunicación. El concepto de feedback dentro de la cibernética, ¿sí? De Wiener, y la arquitectura von Neumann, que es un poco la arquitectura de todas nuestras computadoras, ¿no? ¿Esto qué permite? Permite el procesamiento de estas funciones, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá es lo que se llama un atractor extraño. ¿Por qué? Porque en el trabajo sobre las funciones no lineales, lo que empieza a pasar es que permiten acceder, por ejemplo, al estudio de la meteorología, ¿sí?
permiten acceder a lo que se conoce como sistema no lineal. Lo que estamos viendo ahí, ¿sí?, es el famoso atractor extraño o atractor de Lorentz, ¿sí?, que se conoce también como efecto mariposa, ¿no? Fíjense cómo, de alguna manera, disculpen la falta de vocabulario técnico, pero fíjense cómo esa lucecita empieza a dibujar, ¿sí?, espirales en diferentes lugares del plano cartesiano, ¿sí? Ustedes recuerdan que el plano cartesiano, de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia la derecha, tiene valores positivos, y del centro hacia abajo y del centro hacia la izquierda tiene valores negativos. Bien, este gráfico que nosotros estamos viendo, ¿sí?, es básicamente la repetición al infinito de una ecuación sobre sí misma, ¿sí? Ahí hay una ecuación que se repite a sí misma, y por eso se llama no lineal, porque da valores positivos y valores negativos, ¿sí? Nosotros, en otro tipo de dibujo, tendríamos que ver una línea ascendente. Cuando nosotros decimos que desde el paradigma clásico se trata de la acumulación, ¿sí?, de entrenar, entrenar, entrenar cada vez más, para ser, por ejemplo, más fuerte, o para tener más capacidad cerebral de resolver problemas, lo que estaríamos pensando en un dibujo, en un plano cartesiano, es esto: más entreno, más capacidad tengo. Entonces, plin, siempre una línea ascendente, ¿no? Ahora, fíjense qué pasa cuando vemos un sistema no lineal. Encontramos que los valores son positivos, digamos, y negativos, partiendo de una misma raíz, y esto es lo que de alguna manera da nacimiento a lo que se conoce como la ciencia del caos. Y justamente a estos sistemas que son muy sensibles a las condiciones iniciales, ¿sí? No son sistemas robustos, son sistemas sensibles. En este caso, el clima, ¿sí? Ahora bien, otro matemático que encuentra, ¿sí?, la teoría, digamos, de las bifurcaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier sistema dinámico se va a encontrar en determinado momento en cualquiera de estos puntos. De vuelta, esto es un cuarto de un plano cartesiano, ¿sí? Esto sería, digamos, el cuadrante superior derecho, ¿tá? Y lo que vemos ahí, a la izquierda, es una estructura que, si le hacemos un zoom, vamos a ver que se repite y que es idéntica a sí misma en una escala menor. ¿Está? Y de nuevo, ¿sí?, la misma ecuación reiterada, ¿sí?, empieza a devolver este tipo de valores, donde un sistema, fíjense que de vuelta, no es lineal, ¿sí?, no hace esto. Un sistema se puede encontrar en cualquiera de estos puntos grises, ¿sí? Los puntos blancos son valores que el sistema no toca, ¿está? Entonces, fíjense cómo un sistema se puede encontrar en diferentes puntos a la vez. Porque la bifurcación es justamente eso, ¿está? Es la bifurcación de un valor. ¿Está? No es este gráfico lineal donde hay una sola línea. Es un gráfico donde empieza, a partir de las bifurcaciones, a haber millones de líneas. Eso quiere decir que en espacio-tiempo el sistema puede estar funcionando, ¿sí?, como mínimo, ¿sí?, de dos formas distintas a la vez. De vuelta, el clima. ¿Qué es lo que pasa? También aparece este muchacho, ¿sí?, para los lacanianos acérrimos, le será una persona conocida, ¿sí?, que es Kurt Gödel, que va a establecer los teoremas de la incompletud, ¿sí?, o de la incompletitud, mejor escrito, mejor dicho, de las matemáticas, ¿sí? O sea, básicamente lo que él va a decir es que las matemáticas son incompletas. Por ende, cualquier razonamiento lógico que querramos expresar en términos matemáticos
siempre va a tener un grado de incompletitud, si nunca va a ser absoluto. Gödel, de alguna manera, fue como un gran revolucionario, digamos, de las matemáticas y básicamente contribuyó, digamos, a tumbar un tremendo libro, digamos, de matemáticas que había escrito Bertrand Russell, Los Principios Matemáticos, y que fue la base, digamos, durante todo el siglo XX de la filosofía analítica. Filosofía que se lleva muy bien con el cognitivismo y con esta idea de que el ser humano piensa y decide en base a procesos racionales y computacionales y en base a procesos lógicos. Ludwig von Bertalanffy, nunca lo aprendí a pronunciar, fue un biólogo alemán, ¿sí?, que fue el primero en plantear en el siglo XX algo que se conoce como la teoría general de los sistemas, ¿sí? Si bien el pensamiento sistémico atraviesa, digamos, toda la historia del ser humano, en el siglo XX la teoría sistémica, digamos, más fuerte es esta, ¿sí?, la teoría general de los sistemas. Si el problema de los tres cuerpos había sido, digamos, una de las fuentes del nacimiento de la topología, en la década del 60 y el 70, René Thom, ¿sí?, construye lo que se conoce como las teorías de las catástrofes, ¿sí?, que básicamente es el funcionamiento de un sistema caótico llevado al plano topológico, ¿sí?, y cómo de repente lo que se conoce como catástrofe, es decir, el desequilibrio dentro de un sistema, sucede, ¿sí?, rápidamente y no como un proceso, digamos, de acumulación progresiva. Benoît Mandelbrot también se apoya en las matemáticas y desarrolla, sí, la teoría de los fractales. Si nosotros nos quedamos mirando esta imagen, que es una imagen generada por computadora, y las primeras de estas imágenes se empezaron a generar en computadoras en la década del 70, vamos a encontrar, ¿sí?, que hay una estructura, que hay varias estructuras más bien, que se repiten cuando se empieza, digamos, a simular un zoom, ¿sí? Esto es lo que se conoce como conjunto de Mandelbrot, o sea, a diferente escala, la repetición de una estructura. Y esta estructura, ¿sí?, está hecha nuevamente con la iteración, ¿sí?, con la repetición de una misma función matemática. Esto va a dar, si se quiere, pie a uno de los principios de la complejidad, que es el principio hologramático, ¿sí? Se los digo como para que lo retengan, porque ahora lo vamos a ver. Pueden encontrar un montón de conjuntos de Mandelbrot en YouTube, darle play, y lo que uno piensa que es un zoom, en realidad es, digamos, una simulación matemática, y que obviamente esa simulación matemática también le da órdenes, si se quiere, a la computadora, para que vaya coloreando los píxeles con los valores que esa ecuación empieza, digamos, a arrojar, ¿no? Y fíjense, como siempre, está esa estructura del conjunto que vamos a encontrar repetida en diferentes niveles. Y por último, llegamos a lo que propone Ilya Prigogine, que es esta idea de las estructuras disipativas, ¿sí? ¿Qué es una estructura disipativa? Básicamente, las estructuras disipativas son organismos vivos, ¿sí?, y su característica es que intercambian información, materia y energía con el entorno sin perder su equilibrio, sin perder su funcionalidad, ¿sí? Básicamente son sistemas que no se desarman, ¿sí?, que siguen funcionando, que se adaptan, que se autoorganizan,
a la hora, digamos, de intercambiar información, materia y energía con el entorno donde están. A diferencia, por ejemplo, de un sistema cerrado, cibernético, digamos, bien clásico, como es la cadena de un baño, ¿sí? O como es un auto, ¿sí? Que no deja de ser un sistema cerrado y que necesita, digamos, un ser humano que lo maneje y le cargue nafta, ¿tá? Y que en la medida de lo posible trate de no chocarlo. Ahora, un auto solo no puede intercambiar información, materia y energía con el entorno sin perder su equilibrio, sin desarmarse. El ser humano puede, un animal puede, una planta puede, la corteza terrestre también puede. ¿Sí? Bien, si vamos a pensar un sistema dinámico complejo y si vamos a pensar la psicología relacionándose con sistemas dinámicos complejos, lo que tenemos que poder situar acá son los principios de la complejidad. ¿Sí? Entonces, ya hablamos de emergencia de propiedades, hablamos de la estructura fractal, que ahora la vamos a ver de nuevo bajo otro nombre. Hablamos de equilibrio dinámico, ¿ah? Como recién yo les hablaba de una estructura disipativa, ¿sí? O sea, fíjense que un equilibrio dinámico implica que un sistema tiene varios puntos de equilibrio. Piensen en lo que yo les mostraba antes como las bifurcaciones, ¿sí? Una cadena del baño, si nosotros armamos un modelo matematizable, no tendría, digamos, no mostraría bifurcaciones, ¿sí? Lo que mostraría es siempre el mismo funcionamiento y el mismo punto de equilibrio. Y también autoorganización, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la primera diapo que yo les mostraba las diferencias entre los paradigmas clásicos y el paradigma de la complejidad, si vamos a lo que es la cognición, lo que vamos a encontrar es que para que un ser vivo decida si tiene que pensar racionalmente, ¿tá? Tiene que tener algún grado de razón, ¿sí? Por ende tomar una decisión, ¿sí? Pensarla, entre comillas, que es de alguna manera el legado del cognitivismo, pero a partir del conexionismo se empieza a pensar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la ciencia cognitiva tenía todo este bagaje teórico y empezaba a tener todo este bagaje conceptual, puede empezar a pensar de que el pensamiento, valga la redundancia, es un fenómeno emergente, ¿sí? Un fenómeno de autoorganización de diferentes agentes, ¿está? Que es un poco lo que intenta mostrar Marvin Minsky en la sociedad de la mente. ¿Está? Ahora bien, para la ciencia cognitiva, ese enfoque seguía de alguna manera lidiando con el problema de la abstracción y de la falta y de suponer un ser humano o una mente que podía prescindir de un cuerpo, ¿no? Ese es el paso que da el enactivismo y a partir de esta idea de un cuerpo situado es el guiño del enactivismo y de las ciencias cognitivas a la fenomenología, ¿sí? Y por ejemplo, como les decía antes, el psicoanálisis lacaniano. Ahora, existen tres principios de la complejidad, ¿sí? Esta idea de recursividad, que es un poco la idea de bucle, donde el efecto influye en la causa, donde podemos decir que la causa, si se quiere, es efecto de una causa anterior, pero que a su vez ese efecto, esa causa anterior, digamos, si se quiere, también es efecto de la causa posterior. ¿Ah? No sé si vieron la serie Dark, es un poco esta idea. El principio dialógico, donde pueden coexistir y asociarse factores contradictorios. ¿Sí? Por ejemplo, en el fútbol, cuando se habla de
defender atacando y de atacar defendiendo. Y el principio hologramático, que fíjense que de vuelta acudimos a la idea del fractal. ¿Por qué? Porque el principio hologramático lo que va a sostener es que no es que solamente el todo va a contener a la parte, sino, por esto estamos de alguna manera buscando agujerear este concepto de todo, y este concepto holístico, ¿sí? Como más ligado a la autoayuda, sino que justamente el todo tiene de alguna manera un punto de fuga, es incompleto, en la medida en que también las partes contienen información sobre ese todo, ¿sí? Fíjense que justamente la estructura fractal repite una, ¿cómo decirlo? Repite una estructura de base a diferentes niveles, ¿no? El conjunto de Mandelbrot es eso, el conjunto es una célula, si se quiere, lógica, que se repite en diferentes niveles, ¿no? El ejemplo que se suele dar acá más común, digamos, es el gen. Un cuerpo humano tiene una cantidad infinita de genes, se reproduce, digamos, a sí mismo y reproduce la especie gracias a los genes, y los genes, de alguna manera, tienen información sobre cómo reconstruir todo un organismo vivo, ¿no? Esto, por ejemplo, nos va a llevar a que podamos pensar, ¿sí? Si quieren desde la preparación física, cuál es el perfil fisiológico que se necesita para jugar al básquet, al fútbol, al handball de determinada manera, y si vamos a lo que es la psicología, para que nosotros podamos pensar qué es lo que necesita, ¿sí? Un basquetbolista, un futbolista, un handbolista, que juega su deporte de determinada manera, ¿sí? De una manera específica y no de otra. Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a pensar el sentido de una acción, podemos empezar a pensar la emocionalidad de una acción, podemos empezar a pensar al equipo, ¿sí? Como un hábitat que está construido por sentidos, ¿sí? Por sentidos comunes. Pero fíjense que acá ya se amplía un poco el trabajo de la psicología. Esta diapo ya la vimos, ¿sí? Pero cobra otro color ahora. Porque, como yo le dije recién, estamos hablando de hábitat. O sea, no estamos hablando de un cerebro, una mente aisladas de un hábitat y sobre todo sin un cuerpo. Sino que estamos pensando en un cuerpo situado. Estamos pensando en que el contexto o el mundo donde ese cuerpo está situado es importantísimo, a donde ese cuerpo situado va a establecer relaciones con ese contexto a través, digamos, de las emociones, donde ese cuerpo va a hacer experiencias, ¿sí? Y donde es importantísima esta noción de información ecológica. Esto ya lo vimos, no nos vamos a detener tanto, lo estoy refrescando. Y fíjense que acá cobra valor esta idea de poder pensar en este concepto de validez ecológica, ¿sí? ¿Por qué? Desde su fundación, desde su origen, como intento, digamos, de ser una ciencia natural, la psicología, fíjense que creció, digamos, o se cultivó, podríamos decir, dentro de laboratorios, ¿no? ¿Cuál es el fracaso de la psicología experimental? Que no puede reproducir las situaciones normales donde los seres humanos de alguna manera se enfrentan a esos fenómenos que la psicología experimental busca estudiar de manera aislada. Ahora bien,
hubo un montón de psicólogos que trataron como de romper esto, ¿sí? Egon Brunswick es uno. Y Egon Brunswick justamente lo que va a buscar es esta idea de la validez ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Que si un experimento no tiene un mínimo de validez ecológica, es muy difícil, ¿sí?, que lo que allí se mida después sea transferible a la realidad. Acá los profes y las profes de educación física van a encontrar el mismo problema cuando se habla de la transferencia del entrenamiento a la competencia, ¿sí? Ahora fíjense, tanto para psicólogos, digamos, como para profes, el problema acá justamente tiene que ver con esto. ¿Cuál es la validez, ¿sí?, de ese entorno simulado o aproximado en el cual se entrena a un deportista o a una deportista y si puede haber transferencia de lo allí entrenado, ¿sí? Y si hay transferencia, ¿cómo es? ¿Y sobre qué factores, ¿sí?, o dónde descansa, digamos, la eficacia de esa transferencia, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que en este sentido, un experimento psicológico no es muy diferente a una tarea de entrenamiento, ¿tá? De alguna manera, también el entrenamiento es fuente de datos, fuente de investigación para aquellos que están trabajando con la forma física, ¿sí?, de un equipo. Desde el paradigma de la complejidad, lo que vamos a buscar justamente es esa congruencia entre lo físico, digamos, y lo psicológico, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Francisco Cerullo propone estructuras. Si el ser humano es una estructura disipativa, esa estructura, digamos, disipativa está constituida por distintas subestructuras que están constituidas por sistemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Cerullo lo que va a hablar es de una estructura condicional, una estructura coordinativa, una estructura cognitiva, una estructura emotivo-volitiva, una estructura socioafectiva, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo todas esas estructuras funcionan al mismo tiempo y cómo, por lo menos desde el entrenamiento estructurado, la idea es generar tareas o situaciones simuladoras preferenciales que se aproximen a aquello que el deportista se va a encontrar en una competencia en pos de optimizar la relación interestructural, ¿sí? A ver, si nosotros vamos a pensar en términos fisiológicos, y por lo menos a mí me encanta esa relación, esa conjunción fisiología, psicología, está, por ejemplo, la famosa escala de Borg, ¿no? La escala de Borg básicamente lo que busca es medir el nivel de fatiga desde un lugar subjetivo, ¿no? Entonces, se cansa, se fatiga, si se exige a un atleta y después se le pregunta, digamos, del 1 al 10, cómo se siente. ¿Tá? Yo se lo estoy simplificando mucho. Naturalmente, los profes saben cuál fue el grado de demanda, ¿sí?, fisiológica de una tarea, de un ejercicio, por ejemplo, una pasada, ¿no? Entonces, si un deportista o una deportista dice que su percepción del esfuerzo es 9, pero después de una pasada recupera el aliento a los 10 segundos, ¿sí?, se le pasa el agite a los 10 segundos, sabemos que no es 8 o 9, ¿sí?, que su percepción en todo caso del esfuerzo es de 8 o 9, pero que la demanda, ¿sí?, por los signos fisiológicos que uno ve, probablemente haya sido de 6-7, ¿sí?
Caso inverso, si vemos a un deportista o una deportista vomitar después de un grupo, un conjunto de pasadas, ¿sí? Y vomitar justamente por cuestiones metabólicas, no por otro tipo de cosa, y la persona te dice que su percepción es 7, ¿sí? Evidentemente tiene una resistencia, digamos, tiene un acostumbramiento, si se quiere, al esfuerzo, mucho mayor que otro, ¿no? Porque en realidad ahí el esfuerzo es 10, pero bueno, la persona lo percibe en 7. Entonces, fíjense cómo la escala de Borg, o si se quiere algo más sencillo, el semáforo, rojo, amarillo, verde, muchas veces nos da información de cómo un deportista o una deportista vivencia, ¿sí? Una tarea, ¿está? Y ahí fíjense cómo estamos pensando en varias estructuras y no en un solo factor de entrenamiento, ¿sí? No estamos pensando solamente en lo condicional, estamos pensando cómo se relaciona lo condicional con lo subjetivo. Entonces, la validez ecológica nos permite situar al cuerpo, ¿sí? En un entorno y ver si ese entorno en el cual estamos entrenando es aproximado al entorno donde vamos a competir. Y otra teoría que también sitúa al cuerpo en un entorno, ¿sí? Es la teoría de la percepción directa y del affordance de James Gibson. ¿Qué es lo que pasa? Las decisiones para Gibson son emergentes y surgen de la relación, ¿sí? Entre el entorno y, en nuestro caso, un deportista o una deportista. ¿A partir de qué? A partir de las affordances, ¿sí? O las posibilidades de acción, ¿sí? Con las que se encuentra, digamos, en el entorno esa persona. Si una pelota es redonda, nadie la toca con la mano, viene picando hacia mí y alguien me la quiere sacar con el pie, ¿sí? Ese entorno lo que me está diciendo es que esa pelota se patea y que haya un grupo de gente con una remera verde y otro grupo de gente con una remera roja, me va a decir, digamos, de que yo tengo que tratar de dársela a esa persona, ¿sí? Que tiene el mismo color de mi camiseta. Esto es muy simplificado. ¿Cuál es el valor de la affordance? ¿Sí? Pero aún, digamos, es más complicado esto. ¿Está? ¿Por qué? Porque un cuerpo va a poder hacer cosas que otro cuerpo no va a poder hacer. ¿Sí? Hay jugadores que van a poder volcar una pelota de básquet y hay jugadores que no. ¿Sí? Y están jugando el mismo deporte. ¿Sí? Y quizás el jugador que no puede volcar sea más alto que el que sí puede. ¿Tá? Puede pasar todo esto. ¿Tá? ¿Por qué? Porque de lo que se trata justamente es de cómo la cognición, ¿sí? Cómo el pensamiento, cómo la decisión se da a través de la acción, ¿sí? Y cómo la percepción, como les contaba la otra vez, no es algo pasivo, sino que es algo activo. Cómo se busca información en el entorno para poder actuar en pos, ¿sí? De una intención. ¿Está? Y esto tira por la borda toda la idea de input y output y tira por la borda también toda la idea de representación, ¿sí? De aquello que va a mediar, ¿sí? Entre un ser humano y su entorno. ¿Tá? Bien. Justamente lo interesante de la psicología ecológica es que, si bien en la perspectiva de Gibson se basó mucho en la mirada, en la visión, se puede pensar de alguna manera múltiples sistemas perceptuales, ¿sí? Y no necesariamente de que todo lo que se percibe mayormente por la visión, y fíjense que la visión justamente es la madre de todas las representaciones, ¿no?
Este esquemita ya lo habíamos visto, pero ahora, en el marco del paradigma de la complejidad, va a tomar, ¿sí?, con otro sentido nuevo, más interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Newell lo que va a proponer es que la acción motriz es emergente, ¿tá? No es lineal, no es voluntaria 100%, ¿sí?, sino que emerge de distintos sistemas, ¿sí? El sistema organismo, el sistema tarea, el sistema entorno, que a su vez forman un sistema mayor desde donde se relacionan para que emerja una acción. Y fíjense que acá se habla de constreñimiento, ¿sí? El constreñimiento es un concepto de la teoría sistémica que en esta idea del equilibrio dinámico, ¿sí?, de un equilibrio de un sistema que puede tener diferentes puntos de equilibrio sin desarmarse, el constreñimiento viene a ser aquello, ¿sí?, que empuja al sistema, que lleva al sistema a determinado estado, ¿sí? Eso es interesante, ¿por qué? Porque no estamos hablando de una limitación, ¿sí? Estamos hablando de una presión, de un empuje, de una tendencia que lleva a un sistema funcional de tal o cual manera, ¿sí? Por ejemplo, sistema entorno, llueve, estamos jugando al rugby. Bueno, la pelota seguramente tenga otro comportamiento. Mi cuerpo seguramente tenga otro comportamiento. ¿Sí? La tarea, digamos, es un sistema. La tarea es un conjunto de reglas, de leyes, de normas, un reglamento, digamos, de un deporte X se va a relacionar justamente con cómo un cuerpo técnico prepare a jugadores y jugadoras para afrontar, digamos, ese deporte X contra otro equipo. Fíjense que un organismo también, ¿sí?, posee constreñimiento. Un organismo decimos que un sistema, ¿sí? Ahora, todo sistema tiene constreñimiento. No es lo mismo un jugador, digamos, de handball de 1,80 m que otro de 1,65 m, ¿sí? Probablemente no puedan hacer las mismas cosas ni moverse de la misma manera. Son ejemplos de esto, pero pensemos que a nivel constreñimiento tenemos un montón. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos, por ejemplo, que la toma de decisión es un emergente y no un proceso, digamos, lógico y razonado. Y en el próximo encuentro vamos a empezar a pensar, digamos, qué implica esto para el trabajo del psicólogo. Yo ya le mostré una diapo que vamos a profundizar, digamos, en el próximo encuentro. ¿Qué implica pensar, digamos, desde una lógica compleja? ¿Qué implica pensar, digamos, que los roles que las funciones que puede ejercer un psicólogo son fractales de una profesión? ¿Sí? ¿Y qué implica, digamos, este esquema para esas funciones que puede desempeñar un psicólogo? ¿Está? Entonces, les doy un pequeño ejemplo, ¿no? Esta es una modificación del esquema de Newell, ¿está?, que sostiene que, fíjense que la tarea también va a ser un emergente de las relaciones entre el organismo y el entorno. ¿Está? ¿Esto qué quiere decir? Que es muy difícil, digamos, que poder pensar justamente en la reproducción de un programa como si el cerebro fuese una computadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo el entorno varía. ¿Tá? Entonces, esta idea de programar movimientos se dificulta. No sé si recuerdan esta publicidad de Nike.
Fíjense qué interesante cómo resalta la vivencia de un partido de fútbol en primera persona. Esta publicidad debe tener 10 años o más por los jugadores que estaban, digamos, en el campo de juego, en ese equipo de Manchester United. Fíjense qué interesante cómo sitúa la vivencia, digamos, en este caso un partido de fútbol en primera persona, ¿no? Fíjense qué distinto que es cuando uno mira un partido de fútbol desde una pizarra, ¿no? Ahora bien, resulta que este año sale este paper cuyos autores sostienen, digamos, una perspectiva bien gibsoniana, ¿sí? Bien, desde un lugar de la psicología ecológica entendida como continuidad entre percepción y acción y levantamiento, digamos, recogimiento, si se quiere, selección, pick up es la palabra en inglés, de información del entorno, ¿no? Y fíjense cómo recién esta propaganda que vimos, que debe tener 10, 14 años, de repente con un sentido nuevo, cuando estos psicólogos, ¿sí?, con un eye tracking, que es un lente que tiene una cámara, realizan un análisis de la selección de la información visual, ¿no? Fíjense cómo acá el proceso de percepción-acción y cómo esta idea de actuar, digamos, percibiendo, percibir actuando como manera continua, nos saca justamente de esta idea del mecanismo de la toma de decisión, ¿sí?, parte por parte, y nos mete de lleno en esta idea de el proceso de toma de decisión como un continuo, ¿no? Como un continuo de la relación entre el sujeto, digamos, entre un ser humano, una persona, digamos, y el entorno, y la importancia que tiene ese entorno eh, para la decisión, ¿no? Y fíjense cómo claramente no hay chance, si se quiere, de tomar decisiones racionales, ¿tá?, sino que hay mucho acá de lo que les nombré como affordances, como posibilidades de acción que se toman o no se toman, ¿sí?, que se perciben pero que se ejecutan o no se ejecutan. Fíjense cómo, ¿sí?, este futbolista, que es un futbolista de élite del fútbol noruego, va todo el tiempo buscando información, ¿sí? Fíjense que hay circulitos verdes, que son aquellos que son justamente cuando aparecen esos circulitos verdes, quiere decir que es el momento de fijación, el momento donde estos autores determinan que está habiendo, digamos, una selección de información importante, ¿sí?, de información ecológica importante. No está habiendo un momento de identificación del input con el aparato representacional, con la memoria, digamos, a largo plazo, para ver si se parece a una situación anterior y resolver cómo se resolvió en otra situación parecida. Fíjense cómo el proceso es un continuo. Fíjense cómo la toma de decisión no es el pase. Fíjense cómo la toma de decisión es directamente elegir cuál va a ser la fuente de la información, ¿sí?, y acoplar la acción a eso, ¿tá? Vamos a ver de vuelta. Fíjense que este muchacho corre con mayor intensidad o con menor intensidad, dependiendo de lo que pueda llegar a pasar, de cómo él interpreta, ¿sí?, en el sentido más hermenéutico que ustedes quieran del término, el entorno, ¿sí?, para actuar. Fíjense cómo la pelota no es el centro de acción, ¿sí? Todo esto es un continuo de toma de decisión. Entonces,
para poder pensar la psicología de la complejidad, nosotros tenemos que partir de una ontología relacional y situada, ¿sí? De un ser vivo situado en un mundo y en un mundo lleno, ¿sí? No en un plano vacío. Por eso es importante lo que yo les mostraba antes, por ejemplo, en relación a la fricción, ¿sí? Y al roce. En un mundo lleno de objetos, con textura, con volumen, ¿sí? Que no es un plano euclidiano y abstracto, y donde sus comportamientos van a emerger, ¿sí? De la articulación entre una realidad biológica, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de que tenemos un cuerpo, el hecho de que el cuerpo nuestro es un cuerpo vivo y que está situado dentro de un mundo, o en un mundo, o en relación a un mundo, y una realidad institucional, ¿sí? Una realidad institucional que tiene tanto que ver con la educación que hemos recibido, como con el deporte que estamos practicando, como también con la táctica, digamos, que tenemos que desplegar como jugadores o jugadoras de determinado deporte y de determinado equipo que juega de tal manera y no de tal otra, ¿sí? Ahora, este sujeto no es un sujeto racional, no es un sujeto que está todo el tiempo usando la razón. Sí, en algún momento pensará, en otro momento no, pero eso si lo pensamos desde un paradigma clásico. Ahora, es un sujeto que todo el tiempo, si lo pensamos de este paradigma, está conectado con ese entorno, ¿tá? Y conectado de manera directa, ¿sí? Podríamos decir está incrustado, ¿tá? Y en este sentido, de este paradigma, nosotros lo que podemos pensar es que toda acción, ¿sí? Es cognición. Estoy acá mezclando un poquitito la perspectiva ecológica y la perspectiva enactiva, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no existe la representación? No. Lo que se va a situar, por ejemplo, desde la perspectiva ecológica, es que la representación en realidad es información compartida, ¿sí? Información socializada y que como tal es información pobre. ¿Por qué? Porque no es información ecológica. Por ejemplo, Gibson daba este ejemplo de las cataratas del Niágara. Yo puedo ver una foto de las cataratas del Niágara y puedo recolectar cierta información, ¿sí? Ahora, esa información, ¿sí? Obtenida por la representación de ese objeto gracias a un medio técnico, va a ser mucho más pobre que si yo estoy contemplando en vivo y en directo las cataratas del Niágara, ¿sí? Entonces, sí, podemos hablar de representación, podemos hablar de símbolos, podemos hablar de lenguaje, pero siempre teniendo en cuenta y sabiendo, digamos, de que eso, digamos, no es ni el objeto ni el fenómeno, ¿sí? Sino que es justamente una copia pobre en información ecológica y por ende una copia pobre para que nosotros podamos generar un plus de sentido, ¿sí? Para nuestras acciones, para nuestro movimiento, ¿sí? Para nuestras intenciones. Entonces, nosotros a las funciones del psicólogo o de la psicóloga las podemos empezar a pensar desde acá, ¿sí? Si yo antes les dije que los constreñimientos eran aquello que empuja a un sistema hacia determinado estado, nosotros podemos pensar que esos constreñimientos están anidados, ¿sí? Por ejemplo, todo el proceso de recolección de información que nosotros acabamos de ver en ese video, ¿sí? Está anidado dentro de un constreñimiento mayor, como puede ser justamente el hecho de que ese futbolista esté entrenando pensando que tiene un eye tracker puesto y que está formando parte de una investigación, ¿sí? Entonces, cada pase de alguna manera nosotros lo podemos pensar anidado dentro de la investigación. Ahora, esa investigación transcurre dentro de lo que es un entrenamiento oficial de ese equipo. Si no es que armaron un fulbito para ver qué onda, y para ver qué onda el eye tracker, y para ver qué onda la investigación. No. Pidieron permiso a un equipo profesional para, durante un entrenamiento, tomar una muestra de 10, 15 minutos, ¿sí?
de ese proceso percepción-atención, ¿sí? Entonces, los constreñimientos pueden durar subsegundos y darse, digamos, en planos espaciales muy pequeños, centímetros, ¿sí? Decímetros, o pueden darse, si se quiere, en bloques espaciotemporales mucho más amplios, ¿sí? Como por ejemplo lo que es la subjetividad de un deportista, ¿no? Ahora, lo interesante es poder pensar que están anidados y poder pensar de que justamente la intervención sobre un constreñimiento necesariamente va a tener consecuencias en todos los niveles, ¿sí? De esa subjetividad, ¿no? Justamente en todo el resto de los constreñimientos anidados. Entonces, ahí es donde nosotros podemos pensar, ¿sí? Diferentes fractales de la profesión. Esta diapo ya la habíamos visto, la vamos a desarrollar en el próximo encuentro. Bueno, abrimos a comentarios, dudas, preguntas. Santiago, ¿Cómo va, Leandro? ¿cómo va? Te hago comentario por ahí esto de los anidamientos, y eso lo estaba pensando con esto que yo te comentaba de esta deportista que charlé la otra vez, todo también, cómo se ve, digamos, esa parte en que uno va interviniendo y se van como, parece que desbloqueando otras cosas o otras cosas van apareciendo. Igual, me quedo entonces con la idea de que importa mucho esta parte de que todo lo que trabajamos sea situado, digamos, en su entorno, en su contexto, no hacer un trabajo como así de papeles, digamos, algo que esté muy lejos de lo contextual, así, de lo del entorno para el deportista. Eso me quedó por lo menos de lo que fuiste contando. Sí, a ver, poder pensar en relación a ese entorno, ¿no? Poder pensar en relación, digamos, a ese contexto. Vos fijate, la otra vez que vos comentabas de esta deportista, corregime si mal no recuerdo, vos situabas ahí como una figura muy fuerte la del entrenador. Entonces, a ver, ese entrenador de alguna manera genera un contexto, genera un clima. Sí. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos pensar en mejorar y elevar el rendimiento de esa deportista mentalmente, porque el cerebro, digamos, es una máquina y hay que fortalecerlo para que tomen mejores decisiones. Esa deportista va a estar muy bloqueada según la relación que tenga con ese entrenador y el contexto emocional que ese entrenador genere también. O sea, no está colgada, digamos, no existe en un plano abstracto. Entonces ahí es donde nosotros podemos pensar justamente esta idea del anidamiento, de los constreñimientos anidados, ¿no? Sí, como te decía, es increíble cómo fue saliendo eso, digamos. La última vez que tuvimos un encuentro, es notable cómo van saliendo todas esas cosas y cómo ella se da cuenta, se va dando cuenta de esas cosas y de ver esta relación con el entrenador y todo. La verdad que a mí me sorprendió bastante la claridad que va tomando, digamos, cómo se va dando cuenta de las cosas. Es que vos pensás que cada patada, sí, cada piña, digamos, sí, de esta deportista, está anidada dentro de justamente un constreñimiento más grande, como por ejemplo la relación con ese entrenador, ¿sí? No serían los mismos los golpes y la estrategia de pelea de ella con otro entrenador distinto. Quizá la intensidad del golpe, la velocidad del golpe, la precisión del golpe, la estrategia de la pelea, seguramente sería distinta, ¿no? Entonces, no es un robotito que tira puñete, ¿entendéis? Que va al gimnasio a hacer
curls de bíceps, o para trabajar los tríceps para pegar más fuerte, digamos, ¿no? Entonces, si va y mete pecho, mete tríceps, va a pegar cada día más fuerte. No, que pegue más fuerte o menos fuerte, forma parte de un sistema complejo. Sí, y más que nada, como yo lo comentaba, esto era una cuestión de deseo y de para qué, del sentido que tenía para ella hacer esto. Porque ella físicamente está sobradísima, está bien. Uh-huh. Pero le faltaba, estaba el problema en esa parte, digamos, en el sentido de para qué lo hacía, por qué y qué valor tenía esto que hacía. Esa era la duda que ella tenía. Totalmente, porque se trata de eso, vos lo dijiste, valor. Viste, Gibson, en el último libro que escribe, habla de valor y significado. O sea, qué valor y significado tienen las acciones de un ser vivo en el entorno. ¿Viste? Entonces, perder de vista eso es perder de vista un motorcito interesante de la acción, ¿no? Hola Santi, buenas Sí, noches a Rafael, todos, a ¿cómo andás? todas. Muy bien. Bueno, pensaba también un poco, digamos, siguiendo este modelo de la complejidad en el que nos posiciona a nosotros los profesionales psicólogos en el campo del deporte, como bueno, esto un poco también lo que contaba Leandro, eh, respetando procesos de los deportistas interactuando con el medio, con el campo, digamos, con el ambiente. Entonces, bueno, esto de las urgencias, ¿no? De cómo puede llegar a afectar que de repente las instituciones deportivas nos exijan a nosotros resultados cuando a veces lo que se analiza es más bien abstracto, ¿no? Requiere de tiempo, de ensamblado, de, no sé. Pensaba, ¿qué lugar tiene, posiblemente esto se pueda pensar en la próxima clase, pero cuál es el lugar que ocupa un psicólogo de repente en una pretemporada, cuando apenas se están comenzando a iniciar procesos deportivos, de la disciplina que sea, ¿no? Eh, ¿Cuál es el lugar que ocupa cuando en realidad ahí es cuando recién estamos comenzando a visualizar que, con lo que contamos, digamos, cuáles son los deportistas, cuál es el valor que contamos, digamos, institucionalmente? Es que ahí está interesante lo que vos trae Christopher y lo que traía Leandro en esta idea de generar un mundo, ¿no es cierto? Cómo un deportista genera un mundo, cómo un preparador físico, cómo un director técnico, cómo un cuerpo técnico construyen, digamos, ahí un mundo de sentido y permiten, digamos, justamente que un deportista lo habite, ¿sí? Si el que juega, digamos, si el que en los entrenamientos durante toda la semana está flojo, digamos, en categorías juveniles, ¿sí? Si el que en los entrenamientos está flojo en la semana va al banco de suplentes, ¿sí? Por ejemplo, en una novena de fútbol, ya genera un sentido, ¿sí? Donde justamente estamos hablando de un contexto donde lo más importante es que los jugadores sepan situar, digamos, la intensidad que requiere un entrenamiento para poder jugar un partido, ¿sí? Para poder competir, y sobre todo que puedan competir, ¿no es cierto? Distinto de una novena a una quinta, a una sexta, donde se están buscando ya otras cosas. Digo, ¿no? Son mundos de sentido totalmente distintos. ¿Tá? Ahora, con lo que vos decías, ¿sí? Del lugar del psicólogo, de la psicóloga. Yo creo que algo interesante justamente es, a ver, ¿por qué se le exige al psicólogo algo? Se le exige resultado, se le puede exigir tranquilamente, digamos, ¿sí? Así como se le exige al director técnico o al preparador físico. ¿Sí? El punto es que no todo es psicológico, como no todo es físico, como no todo es táctico, como no todo es técnico. La idea de poder pensar si a un deportista como un sistema complejo es eso,
es que a veces quizás sea más lo psicológico lo que prevalezca, a veces sea más lo condicional lo que prevalezca, a veces sea más lo táctico lo que prevalezca, pero lo táctico, lo físico, lo condicional, lo técnico, lo emocional, lo volitivo, etcétera, 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 no es sin las otras cosas. ¿Sí? Entonces, ahí está la idea de poder desarrollar la sensibilidad de cómo funciona, digamos, un deportista, cómo funciona un equipo, ¿sí? En términos de singularidad. A ver, yo creo que los resultados siempre se le van a exigir, digamos, a un cuerpo técnico y a los que estamos asistiendo a los cuerpos técnicos, ¿sí? Ahora, después está el desafío para nosotros del sentido que construyamos en relación a responder a eso, ¿sí? Al sentido que nosotros construyamos de para qué estamos ahí. Y bueno, y a veces se puede y a veces no se puede. Sí, a veces la institución te come. ¿Sí? Y te digo, lo come al psicólogo, lo come al deportista, lo come al preparador físico, al técnico. Y en lugar de en la pretemporada, yo creo que es un muy buen momento para fundar relaciones, ¿sí? Para poder empezar a construir un contexto, para construir un entorno, ¿sí? Para diseñar, si se quiere, ese contexto, ¿no? Ese mundo. Creo que está bueno, digamos, ¿no? Creo que ahí es interesante lo que se puede armar. Después, por ahí, Christopher, el próximo encuentro, recordame esto, porque ahí con las funciones que yo les voy a proponer, quizás sea más interesante la respuesta que te pueda dar. Pero creo que es un muy buen momento como para empezar a construir ese ambiente, ¿no? Y para empezar a desarrollar esa sensibilidad hacia el equipo y hacia cada deportista y cada miembro del cuerpo técnico. Sí, está bueno también lo que planteas que también es una lectura que se puede hacer no solamente para los psicólogos, en este caso, bueno, algunos acá son psicólogos, otros son profe, otros son directores técnicos. Entonces pensar, digamos, el trabajo en una complejidad en donde hay un sistema que está afectado por múltiples relaciones y diferentes situaciones que se presentan y que en ese punto, digamos, bueno, el psicólogo puede hacer en diferentes lugares, pero no es sin una relación con los demás actores, digamos, que forman parte de, digamos, de ese equipo, ¿no? En ese punto, digamos, está bueno eso tanto para los psicólogos como para los profes, como para los directores técnicos, como para los nutricionistas, como al menos eso es lo que yo entiendo de lo que estás planteando. Siendo muy esquemático, Agus, yo creo que lo que vos estás citando ahí es el pasaje, que está en una de las diapos y yo me olvidé de elaborarlo, el pasaje de la interdisciplina en la transdisciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la interdisciplina es cada uno en su quintita, trabajando en su quintita, fuerte ahí metiéndole. Y la transdisciplina, vos fíjate que es una construcción cualitativa, ¿sí? Una construcción donde interpretamos a partir del sentido, donde construimos sentido con otro. Cada uno desde una perspectiva, pero construimos sentido entre todos. Es un hacer con, digamos, ¿sí? Sí, que muchas veces también varía de las situaciones grupales, individuales. Hay trabajos que con algunos jugadores, jugadoras o deportistas tendrá que hacer en función con el nutricionista, siempre entendiendo eso dentro de un proceso, digamos, ¿no? Que incluya no como algo tampoco separado y aislado, ¿no? No, totalmente. ¿Hay problema con la nutrición? Bueno, un nutricionista, una nutricionista puede abordar ese problema desde un lugar y un psicólogo también puede abordarlo, digamos, en la misma dirección que podemos construir con él o la nutricionista. ¿Sí? Y eso es clave. Sí, por ahí esto de la transdisciplina también no es por una cuestión de capricho, sino porque, digamos, el ser humano, el sujeto, digamos, está atravesado por múltiples complejidades y porque el entorno también es complejo. Digamos, en ese punto, mientras
haya un trabajo que, digamos, que se haga, digamos, en conjunto con las disciplinas y no, digamos, siendo cada uno una parte específica, eh, el resultado, digamos, debería ser mucho mejor, ¿no? Que como Y es decía, a muy veces, difícil que no pueda ser, que pueda ser de otra forma hoy. Santiago, yo te quería hacer una preguntita más, sin Sí, que dale. pasaste de pregunta. A ver, ¿cómo te lo planteo? Con esta cuestión que voy a decir, la toma de decisiones y esto que decías que uno, bueno, tiene posibilidades de acción en el momento, porque eso viste que siempre se trabajaba como muy, ¿cómo decir? Muy así, muy descontextualizado, o como que se entrenaba para que el deportista reconozca ciertas señales o ciertos mensajes, y bueno, y responda, digamos, a eso que Ujú. ¿cómo sería visto desde este paradigma por ahí? O sea, por ejemplo, ¿cómo hace que uno, no sé, un futbolista, cuando agarra la pelota, por ejemplo, que salía en la grabación, de un pase para adelante o de un pase para atrás, o traslade la pelota, o... Incertidumbre, Uh-huh, generación de sentido, uh-huh, ¿sí? Si, qué sé yo, en el fútbol, si cuando pasamos mitad de cancha encaramos y encaramos, después cada futbolista tomará decisiones ahí, ¿sí? Ahora, una cosa es, eh, por ejemplo, ¿no? Te voy a decir una burrada, muy, muy exagerada. Una cosa es trabajar con silueta en el campo de juego para generar eso, ¿sí? Y otra cosa es trabajar, digamos, en un juego reducido, con arco chiquito, de que cuando vos cruzás cierta zona de ese reducido, tenés que encarar, ¿me entendés? Tenés que enfrentar el duelo, en vez de buscar, digamos, el pase, ¿no? uh-huh. Distinto es si vos querés construir un juego con el pase, que en vez de ir a buscar los duelos, empezás a jugar, digamos, empezás a buscar las líneas de pase o empezás a propiciar líneas de pase. Fíjate que en una misma disposición de elementos, ¿sí? De objetos y en un mismo contexto, vos podés generar distintos sentidos, ¿sí? Pero eso tiene que ver con lo que hablábamos antes de la estructura fractal, ¿sí? De que una acción tiene que ser acorde a un sentido global, ¿sí? Del juego. Después, bueno, a ver, yo creo que esas son las condiciones de posibilidad para que cada jugador, cada jugadora después despliegue lo que puede llegar a hacer, ¿sí? Despliegue su creatividad, despliegue sus decisiones. El problema sería decir que la solución a todo eso, a ese problema, entre comillas, es una sola. Por eso yo le situo esta diferencia entre error, ¿sí? Y acierto, por un lado, y de variabilidad y de fluctuación. De hecho, todo lo que es entrenamiento diferencial de Wolfgang Scholholm, lo que busca es que los problemas motrices se resuelvan de la manera en que el jugador cree pertinente, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque obedecen a un principio táctico, ¿tá? No es solamente el 1-1, ¿es el 1-1 para qué? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido del 1-1? ¿Cuál es el sentido de eh, armar ahí un duelo con un jugador o dar un pase? ¿Para qué? Ahí está el sentido global, digamos, que la táctica justamente en cualquier deporte es el sentido global de lo que estamos haciendo. Entonces, al tenis, vos sos contragolpeador y bueno, va a jugar profundo, va a jugar profundo, va a jugar profundo, hasta que ve la posibilidad, ¿me entendés?, de hacer subir al otro, o de subir vos, ¿me entendés?, a la red. Pero eso tiene un sentido, digamos, ¿sí? Hay un sentido que es el gran articulador de las decisiones después más locales, ¿sí? Hay un sentido global que articula las decisiones locales. Ahí está eso que yo situaba, ¿no? Como que podemos situar como la materialidad institucional, entre comillas, ¿no? Y como el sujeto del articulador de eso, ¿sí? Como el ser humano es ese articulador. O sea, está sujetado a eso, ¿sí? Por un lado, pero por otro lado, ¿sí? Elige. Mira, fíjate, te doy un ejemplo con esto de lo institucional que decís, acá pasa que hay un club de fútbol del cual yo soy hincha, digamos, he jugado todo,
que tiene como una, institucionalmente digamos, tiene como una escuela del buen pase, de no revolear la pelota, de jugar siempre, salir de abajo, tiene como esa escuela. ¿Sí? Y ha pasado en partidos ahora que por ahí han metido la pata o han perdido la pelota y han perdido partidos por intentar eso, digamos, cómo está puesto ese sentido institucional en la toma de decisión, que hasta estando apurado y no teniendo otra chance, intentan hacer eso, digamos, parece como que lo tienen tan metido y a veces no resulta. Y sí, eso, por ejemplo, Mourinho y toda la gente de la periodización táctica habla de la cultura del club. Y fíjate que ellos hablan de la cultura. El documental este de la libreta del entrenador, fíjense que cuando Mourinho habla, y habla de lo que es la cultura del club y cómo armar una relación entre la forma de jugar y la cultura del club, y cómo ahí se transmite un mensaje y se da un sentido común con los hinchas, él dice, bueno, la gente de Porto y los hinchas del Porto son todos laburantes. Lo que nosotros le tenemos que mostrar, digamos, a nuestros hinchas para que vengan a la cancha, que somos laburantes como ellos. Pero fíjate cómo de vuelta, ¿no? Estamos anidando con estreñimiento. Fíjate cómo se reproduce la lógica fractal. Si el significante, el laburante, trabajador, ¿sí? Obrero, bueno, eso va desde lo macro hasta lo micro, va desde lo global hasta lo local. ¿Por qué? Porque es tanto una característica de la hinchada del Porto como aquello, ¿sí?, que se busca reproducir en cualquier tarea de entrenamiento y naturalmente en el partido. Ahí hay un articulador de sentido en todos los niveles. Agus, ¿querés que demos lugar para una pregunta más? Sí, digamos, damos una. Cualquiera que se anime. O por ahí si se quedó pensando en algo de lo que está haciendo, no necesariamente tiene que ser psicólogo o psicóloga. Lo que le haya resonado está bueno. Hola, Santiago. ¿Qué tal, Román? Hola, ¿Sí, me escuchás? No. ¿todo bien? Sí, ¿Se sí, escucha sí. bien? Sí, sí. No, me había quedado con eso que dijiste, lo último de Mourinho y el Porto. En realidad había pensado el caso contrario. Yo creo que lo escuché de Klopp y me parece que cuando estaba en Borussia Dortmund, que decía que la gente era eh, de, de como de clase obrera, algo así, que él lo que no quería era que vayan el fin de semana a la cancha como a, no sé, a ver cualquier cosa, por así decirlo, que lo que quería era darle un espectáculo, ¿no? Y eso es lo que él quería transmitirle a a la gente del Borussia. Ahora me quedé con la duda por lo que dijiste, pero no sé si, yo creo que lo había escuchado de Klopp y de ese equipo particularmente, que fue el primero que hizo él para después, o sea, para dar el gran salto de la carrera, digamos. A ver, acá lo importante, sí, sea Klopp, Mourinho o Juan Carlos, el de acá a la No hay vuelta. pregunta, era solo un comentario. No, pero está bueno ¿por qué? Porque acá lo importante, más allá de los nombres propios, el hecho de que, fíjate cómo estamos hablando de entrenadores que piensan, ¿sí?, justamente en el entorno en el que están, digamos, llevando a cabo su práctica, ¿no? Llevando a cabo lo que es el entrenamiento y lo que quieren transmitir en un partido, ¿no? Y esto corre para todos los deportes, ¿sí? Esa identidad, fíjate cómo se busca transmitir una identidad, se busca transmitir, digamos, si se quiere, un sentimiento, una emoción, ¿sí? Pero generando un entorno, ¿no? No, yo creo que
los entrenadores que pueden leer eso, naturalmente van a tener la posibilidad de tener un plus, ¿sí? O de generar ese plus. Porque está bueno leerlo, ahora el tema después cómo lo llevamos a cabo. Sí, tal cual, tal cual. Me parece acertado lo que decís y además, digamos, tener en cuenta también, digamos, dónde están inmersos, el contexto de toda la ciudad, ponerse, digamos, en el, en el rol como de habitante, ¿no? Ver, hacer como un análisis, bueno, toda esta ciudad, la mayoría son, no sé, obreros o clase baja o lo que sean en realidad, pero me gustaría que puedan llegar a disfrutar el fin de semana, viniendo a ver una obra de teatro, viniendo a ver un espectáculo y no un simple partido, ganar 1-0, cerrar la cortina y defender y listo, ¿no? O sea, el espectáculo por encima del resultado. Creo que ahí está lo importante de esos que hacen diferente al deporte también. Eso es armar lazo social. Y ni hablar de que es importantísimo el armado del lazo social en el deporte. Porque vos estás buscando dar algo, ¿sí? Estás ofreciendo algo, estás buscando, estás apelando a un otro, ¿sí? Eso es armar lazo social. O por lo menos yo lo leo así. Bueno, Agus, metemos la última, así nos hace muy largo, con Maximiliano. Dale. Bueno, buenas noches, Santiago, a todos. Estaba pensando un poco en lo que dijo Román en comparación a lo que dijo Leandro antes del club del que él es hincha, que tienen, bueno, según él manifestó cierta intención de jugar bien la pelota, además hacer un juego estético. eh, y relacionado a lo que dijo Leandro con lo que dijo Román, estaba pensando, llevándolo un poco, ¿no? a mi trabajo, y pienso que el lazo social o la obra de teatro o lo que transmite el director técnico con su conjunto de su equipo de trabajo, empieza con sus jugadores y desde ahí va al- a la obra, al escenario que sería el campo de juego, ¿no? Eh, Me parece que tendría que ser es una cuestión más inductiva que deductiva, porque por ahí hay determinados entrenadores, equipos del mundo que vos sí podés plantearte, bueno, tengo todas las herramientas, con herramientas me refiero a jugadores, equipo de trabajo y demás, entonces yo decido qué obra de teatro voy a plantear. Pero hay un 80% o más capaz que no es así. Que la obra de teatro que vos planteás depende de los actores que tenés y del contexto en el que se van a desenvolver esos actores. Y eh, en esa generalidad me parece que sería una cuestión más inductiva. Yo los lazos los tengo que establecer con mis jugadores y ofrecerles una propuesta a ellos, y esa Es propuesta que después vos me tratarla. acabás de hablar del contexto, o sea que no es tan inductivo. Bueno, pero es un contexto más chico, no las 60.000 personas que nos van a ver, sino el- No importa si es 1 o 60.000, ¿sí? ¿Qué es lo interesante del paradigma de la complejidad acá? ¿Sí? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Entendés? Y uno te va a decir, ponele el inductivo, ponele que te diga el huevo, ponele que el deductivo te diga la gallina. ¿Entendés? El paradigma de la complejidad te dice que los dos son importantes. ¿Sí? De hecho, lo dijiste vos, no lo dije yo, lo dijiste vos cuando decís, bueno, lo que tengo en el contexto en el que lo tengo. Yo tengo estos jugadores en este contexto, lo dijiste vos. Entonces, fíjate qué interesante que es, cómo muchas veces tenemos estas intuiciones, ¿sí? Porque lo que vos decís, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿me entendés? Son los jugadores, los recursos que tenemos en el contexto en el que estamos, ¿sí? Cómo tenemos estas intuiciones y a veces no tenemos cómo poder nombrarlas, ¿tá?
Y acá es donde no importa si son 60.000 o 5, ¿sí? Vos ya viste que tenés estos jugadores en este contexto. Ahí el punto es cómo vos armás los puentes, ¿me entendés? Cómo vos trazás los puentes, ¿sí? Ahí está la cuestión. Naturalmente tenés que trabajar con los jugadores, ¿sí? Ahora, el material para trabajar, digamos, con esos jugadores te lo va a dar el contexto, y el material para vos intervenir en ese contexto te lo dan los jugadores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Mirá, yo me acuerdo haber trabajado con un técnico en un club que prioriza el buen juego. Y ese técnico no tenía jugadores como para priorizar el buen juego. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, empezó a priorizar otro rasgo distintivo, digamos, del club. Los huevos. Ir a poner en todas, digamos. ¿Sí? No dar una sola por perdida. Y bueno, tenía que arrancar de ese lugar. Capaz que era más lindo arrancar por el buen juego, pero acá era, digamos, para lo que había al principio era eso, ir a morder. Ir a morder y bueno, si se podía jugar bien, joya. Pero siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo de que agarrarse. Sí, sí, justamente eso es lo que, básicamente lo que trataba de expresar, quizás no me salió bien. Que todos partimos de una idea de base, todo entrenador o todo grupo de trabajo, parte de una idea de base. Después, las herramientas que tenés para desarrollarlas van modificando esa idea y quizás vas haciendo un trabajo eh, más general hasta que con el proceso de tiempo logres llegar. eh, bueno, en alguna clase anteriores hablamos de Gallardo, del éxito que él tuvo en River y demás, y por ahí si te pones a repasar los primeros equipos de Gallardo, no sé si juegan tan bien al fútbol. Es que ahí está la Y River capacidad. es, y River es un equipo que como idiosincrasia de juego siempre dicen proponer buen juego. eh, y no jugaban tan bien, pero ganaban y se fue construyendo en base a resultados. eh, un equipo que hoy sí pudo modificarse, digamos. O sea, Sin ir a... perdón que te corte, mi pensamiento es que si bien todos partimos desde una determinada base, una determinada idiosincrasia de juego, todo grupo de trabajo, después te vas adaptando a las herramientas que tenés, que serían tu equipo, no lo que proponga, porque por más que esté toda la hinchada del club que sea diciéndote jueguen bien, si vos no tenés materiales para jugar bien, no lo vas a poder hacer. No, 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 estamos de acuerdo. Pero por eso es interesante justamente, sin llegar a River ni a Gallardo, esto que vos decís de lo que tenés en el entorno. ¿Sí? Esa es la parte Sí, interesante, lo que tenés en el entorno. Y ahí entra el diálogo. Porque hay mucho, ¿sí? Que uno ve también, que o se quejan de lo que tiene, ¿sí? Y ya lo que tiene es una limitante, o lo que tiene no lo vincula con ese entorno. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo dialogamos? ¿Cómo se establece ese ida y vuelta? Ahí está el desafío, ahí está la visión sistémica, ¿sí? Parte todo, el sujeto, digamos, en el entorno. Un ejemplo que puede ser también, así que digamos, llevándolo a otro terreno, pero que tal vez tiene que ver, es por ejemplo en los equipos amateurs, digamos, por ejemplo, donde la gente paga para jugar. Es decir, tienen que jugar todos. Entonces el entrenador tiene que pensar en un equipo que arme, digamos, en función, digamos, de primero con quién juega y demás, pero además que lograr que todos jueguen porque pagan para jugar, porque si no se termina armando un quilombo. Y además, cuando mueve las piezas o pone a uno o pone a otro, lograr que el equipo no se desequilibre en el objetivo que tiene, ¿no? O sea, en la tarea y demás. Que muchas veces de afuera uno dice, no, pero ¿por qué no pone a tal jugador, a tal jugador? Uno escucha de afuera esto, ¿no? Porque, ¿por qué no lo pone a fulano? ¿Por qué lo dejaste en el banco a Mengano? Bueno, y el tipo tiene una explicación, bueno, tal vez no lo hago porque para no desbalancear, para después en el segundo tiempo, porque se cansan y son viejos y gordos y qué sé yo, este, podamos sostener la idea o tal vez más o menos un balance en el equipo. Me parece que eso es justamente pensar en el entorno, ¿no? Digamos, y los elementos que uno tiene para llevar adelante esa tarea. eh, Agustín, yo pienso que en ese caso el entrenador del partido del fútbol amateur trabaja más como el médico. ¿Viste? El médico cuando te va a operar además piensa en el mal menor.
O Sí, sea, arma el equipo pensando en el menor daño posible y bueno, después vemos. Y por ahí un entrenador piensa en el beneficio mayor, o partir de esa base, pensando que había una conversación que, a ver, no me voy a acordar del técnico, pero creo que era Pasarela, le preguntaron cuál era la diferencia entre Menotti y Gallardo, y Menotti y Bilardo, y le dijo, bueno, la diferencia está en cuando vos planteás un partido, pensás que la pelota la vas a tener vos o la va a tener el otro. Y me parece que la diferencia entre los entrenadores, o en el caso del fútbol amateur, o muchos entrenadores de fútbol profesional y los de elite, es esa. Es pensar en el mal menor y después ver cómo hago daño, o pensar en hacer daño sin que, sin que me lastimen a mí. Es desde qué base partís, pensando en el partido. Después, obviamente, es una realidad cambiante, porque los jugadores se mueven, pero es desde donde vos arrancás, cuál es tu punto de partida. Yo, si fuera entrenador de fútbol amateur, mi punto de partida sería, como decía, equilibrar todo, que no me lastimen tanto, después veo cómo lastimo yo. Es distinta mi situación si trabajaría en otro equipo. Bueno, Agus, bueno, cerramos por cerramos hoy. acá. Dale, Nos vemos la semana que viene, ¿sí? exacto. Cualquier duda, cualquier pregunta en esos 5 o 10 minutos que tenemos al principio, tratamos ahí de darle una vueltita, ¿sí? Así que por lo pronto, muchas gracias a todos por estar, por las preguntas Dale, nos acá al final, vemos. y nos vemos la semana que viene. Nos vemos.